nada te empieza a pesar y el papel no deja de complicar. Tranquilo, hay un lugar donde tu voz sí se va a escuchar. Te acompañamos, no estás solo ya. En cada tema que te pueda agobiar, lo legal no tiene por qué asustar. Escúchanos y verás. Voz Legal, el podcast. Tu voz es escuchada, nada se te escapa. Te ayudamos a entender lo que nadie te quiere responder. Día a día a tu lado va Voz Legal, el podcast. Vecino ruidoso, contrato sin firmar. Buen día, hoy estamos en un episodio más de Voz Legal, el podcast, donde la ley se escucha, se vive y se siente. Nosotros somos Carolina Aguirre, Adrián Padilla y Oscar Hernández. Y estamos aquí para ustedes, como cada episodio, para que entiendan la ley, para que puedan vivirla, para que puedan comprenderla y salir de todos esos conflictos de una manera sana, de una manera tranquila y más a gusto con haber entendido lo que significa la ley. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Todos hemos tenido conflictos legales y luego decimos, híjole, ya me fui a juicio, qué complicado, pero siempre hay alternativas. Y esa alternativa es una herramienta que hoy les vamos a enseñar junto con nuestro invitado, que es la justicia alternativa. Para eso tenemos un especialista en la materia. Él es el licenciado Jaime Alfredo López Lupercio, que voy a leerles un poco de su amplio currículum. Él es egresado con mención honorífica de la Universidad de Guadalajara, abogado, cuya formación especializada abarca el derecho penal, el juicio de amparo y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Su preparación incluye diplomados impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto de la Justicia Alternativa y diversas instituciones de alto prestigio en materia criminalística, derechos humanos y sistema acusatorio. A lo largo de su servicio público ha desempeñado funciones relevantes dentro de la Fiscalía del Estado de Jalisco, contribuyendo en áreas de investigación, litigación y facilitación penal. Actualmente, él dirige la coordinación del Centro Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Distrito Judicial Alto Sur, cargo que ejerce con certificación vigente y reconocimiento nacional. Su trayectoria sin duda se ve enriquecida por participación constante en congresos internacionales, seminarios especializados y por el desempeño de cargos honoríficos dentro de la Universidad de Guadalajara. Y este es un poquito del currículum de este gran abogado que es el licenciado Jaime Alfredo. Muy buenas noches, bienvenido a este podcast. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina, Oscar, Adrián. Un honor para mí que me hayan invitado y compartirles pues un poco de este tema que considero falta mucho por explorar y de muchísimo beneficio para la gente. Así es, maestro Jaime, y queremos iniciar este tema de justicia alternativa en la cual pues se dice que reduce tiempos, costos y también el desgaste emocional. Y voy a iniciar con esta pregunta para usted. ¿Qué es justicia alternativa? Muy bien. La justicia alternativa es una herramienta primeramente vista desde el enfoque de derechos humanos, dejando un poco de lado la cuestión legal, en la cual las personas que tengan voluntad compartiendo un diálogo armonioso pueden compartir esas ideas en pro de buscar soluciones que ambas partes les pueda beneficiar en este caso, ¿sí? Cuando existen ciertos conflictos, escuchamos la palabra mediación, conciliación y arbitraje. ¿Qué diferencias o similitudes hay entre estas palabras? Ok, primero hay que dividir los mecanismos alternativos en dos, digamos, grandes grupos del derecho, ¿sí? Lo que es el derecho penal, los más en esa materia, y los más en algunas otras de materia civil, familiar, mercantil, administrativo, etc. Respondiendo a la pregunta, entonces tenemos una mediación, que es un mecanismo alternativo el cual se desarrolla entre dos partes que primeramente tienen la voluntad de hacerlo, de someter su conflicto a una persona denominada facilitador o persona facilitadora, para que a través del diálogo, la conducción y el buen entendimiento que se pueda tener, traten de llegar a un acuerdo. La característica esencial es que en la mediación el facilitador no puede intervenir en la forma de llegar a un acuerdo, es decir, proponer cosas, ¿sí? Porque aquí su labor es ir facilitando, ir encaminando a las partes
a que ellos puedan ir resolviendo el conflicto como vayan ellos expresándolo, ¿no? Y que al final ambas partes digan, estoy de acuerdo en este convenio, yo también, a los dos nos conviene, tenemos una solución. Entonces, maestro, aquí, ¿qué tipos de conflictos se pueden aplicar en de la justicia alternativa? Muy bien. En materia penal, pues la palabra lo dice, todo lo que tenga que ver en el aspecto penal, con el requisito de que debe de existir una carpeta de investigación, ¿sí? Si tenemos un conflicto que probablemente tenga tintes de un acto delictivo y nos interesa la justicia alternativa en los casos en que aplique, ahorita lo podemos platicar, se necesita que haya una carpeta de investigación, porque al final de cuentas quien deriva el asunto al órgano especializado, es el agente del Ministerio Público, ¿sí? Entonces, todos los asuntos delictivos depende de lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales aclare, que allí puede caber un mecanismo alternativo, pero asunto penal originado por una carpeta de investigación. Si nos vamos a otro tipo de mecanismos alternativos, prácticamente aquellas situaciones que sean susceptibles de un arreglo entre las partes, ¿sí? Podemos hablar de divorcios administrativos, es decir, divorcios que no sean contenciosos en este caso, deudas, cuestiones mercantiles, deudas en común, incluso hasta en ocasiones algunos asuntos vecinales, ¿sí? Que estén sujetos a alguna de estas materias del derecho. Porque también quiero aclararlo, también una labor importante en materia de justicia alternativa lo hacen los jueces municipales. Okay. A ellos también les toca atender. Sí, correcto. También ellos intervienen en ciertos casos que la Constitución y las leyes secundarias establecen. ¿Los jueces en este caso también se encuentran registrados en el registro de las personas facilitadoras? Correcto. Los jueces pueden optar por prepararse también, actualizarse o someterse a procesos de certificación como personas facilitadoras, pero por su labor como jueces municipales, si esa sería la cuestión, pueden resolver conflictos no necesariamente del mecanismo alternativo, ¿sí? Uh-huh. A ellos, hablo del caso, por ejemplo, del juez municipal de Arandas, ¿sí? Uh-huh. Habrá reglamentos municipales, un bando de policía y buen gobierno, con el cual él podrá resolver algunas cuestiones, asuntos vecinales, faltas administrativas, por ejemplo, personas alcoholizadas, escandalizando en la vía pública, algunos golpes que no logren o no alcancen a tipificarse como una lesión que aperture una carpeta de investigación. Entonces, ¿cuál es la función del juez municipal? ¿Solamente es el que platica con ellos o da solución inmediata, uh-huh, da decisiones o no toma decisiones en este caso, maestro? Ok. Hay que aclarar que, como nos lo dice la Constitución, la investigación de los delitos le corresponde a las policías y al Ministerio Público, las policías actuando bajo el mando y conducción de este último. Okay. Entonces, en esos casos donde sí vamos a aperturar una carpeta de investigación, vamos a aplicar un mecanismo alternativo en materia penal. Pero hay asuntos donde no alcanzan a tipificarse como un acto delictivo. No va a haber carpeta de investigación y esos sí es facultad de un juez municipal poderlo resolver. Más los que le implica seguirlos de parte del bando de policía y buen gobierno, como los conocemos en general, que son las faltas administrativas. En ello, el juez municipal tiene plena competencia. Prácticamente podremos decir, esto que ocurrió ya lo está conociendo el Ministerio Público, le tocará a la Fiscalía o Procuraduría encargada. Esto no lo está conociendo el MP porque no es un acto delictivo, podríamos ir con el juez municipal o con algunos otros organismos que existen para el trabajo de la justicia alternativa o los mecanismos alternativos. Y regresándonos un poquito a esto de la justicia alternativa, que lo vemos como una herramienta, y al inicio nos decía que debe de haber voluntad de las partes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un conflicto con Oscar y yo quiero recurrir a la justicia alternativa, pero él no está dispuesto? ¿Se puede? Ok, buenísima pregunta. Los mecanismos alternativos tienen principios, ¿sí? Como cualquier proceso en materia del derecho, tiene principios que se tienen que acatar para que puedan funcionar en lo personal y en lo jurídico. En este caso, uno de los principios esenciales o rectores del mecanismo es justamente la voluntariedad.
Creo que es obvio el decir que si una parte quiere, la otra parte no quiere, no podemos avanzar con el mecanismo alternativo. Justamente la palabra alternativo es esta. Pensando que hay un asunto civil que podemos continuar en sus diferentes etapas de acuerdo al procedimiento civil, en vísperas de que un juez pueda dictar sentencia, tenemos la alternativa de poder agotar un mecanismo alterno, pero necesitamos eso, que ambas partes tengan la voluntad para poder someter su conflicto a esta justicia alternativa. Sí lo puedo iniciar porque, por ejemplo, cuando empezamos a planear con este podcast, les platicaba a mis compañeros que tengo una amiga que ya de pronto recibe no un citatorio, sino una invitación a ir a la justicia alternativa a tener una audiencia junto con su esposo porque él solicitó el divorcio mediante esta herramienta, pero ella desconocía el tema. Ella aceptó, obviamente, porque, bueno, dijo, sí, yo ya lo habían platicado, que se querían divorciar, pero él hizo el trámite solo. ¿Eso sí se puede? Sí, claro, porque son procedimientos que tienen que iniciar por voluntad de alguna de las partes, desde luego. O igual, si las dos partes tienen voluntad, pueden acudir al Centro de Justicia Alternativa. Entonces es más práctico. Correcto. Y más rápido. Y más económico también, ¿sí? Entre muchos beneficios que se pueden tener. Hablando de un divorcio, ¿no? Pensemos que el divorcio se va a agotar en algunos meses, en un par de años, qué sé yo, depende de la complejidad del asunto. Incluso estar a expensas de la temporalidad del trabajo del juzgado, la carga laboral que se tiene, lógicamente pagar gastos de honorarios de abogados, etcétera. Todo, cuando procede de acuerdo a la ley, lo podemos agotar a través de en un centro de justicia alternativa, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio? Menos tiempo, por mucho, ¿sí? Tal vez teniendo voluntad de someter el asunto a la justicia alternativa, podemos agotar este divorcio en 2 meses, súper rápido. 3 meses, pensando también la carga de trabajo del centro, la aprobación del acuerdo. No necesitas... Bueno, no se ha casado, pero ya se va a divorciar. Por justicia alternativa no te puedes casar, pero divorciarte sí. No habría ningún inconveniente. O sería lo mismo, ¿no? Por justicia alternativa puedes solicitar el casamiento, pero la otra parte no va a tener la voluntad. Es correcto. Para todo en esta vida necesitamos voluntad. Cuando no, pues tendremos una autoridad que, aunque se escuche un poco feo, pero te obligará a obedecer. Oiga, ¿sí? maestro, entonces, en este caso de todo esto, ¿cómo funciona una sesión de mediación? Ok. Bueno, voy a aclarar primero los mecanismos que me preguntaron hace unos minutos, ¿sí? Para entenderlo. Mediación a grandes rasgos, se propicia el diálogo entre las partes, pero el mediador o la persona facilitadora no propone. Simplemente a través de diferentes mecanismos, diferentes técnicas y herramientas, vamos a tratar de encaminarlos a la solución. En la conciliación, el mediador sí puede proponer soluciones, ¿sale? No tomaré la decisión, sino en base al diálogo de una parte, de la otra, y después de haber establecido cuál es el conflicto, la necesidad y pretensiones de las partes, el mediador puede decirles, voy a poner un ejemplo, ¿sí? De este asunto mercantil que ustedes tienen, bueno, opción A, tú págale los 50,000 pesos que le debes. Opción B, usted devuelva el vehículo que tiene en garantía. ¿Cuál opción deciden? ¿Sí? Y es algo importante porque a lo mejor lo que las partes pretendían agotar en un juicio, donde prácticamente dirían pues que el juez decida, es como si ellos pudieran crear su sentencia, ¿sí? Y algunas de las partes decir, pues de las opciones que tú me das, conciliador, nos quedamos con la opción B, le devuelvo su vehículo, estamos a mano, firmamos un convenio, se valida y en ese momento termina. Y en el arbitraje se contempla que ese árbitro sí tenga la solución en sus manos. Como una especie de juez, solamente que aquí no vamos a llevar un proceso judicial tal cual, sino este mismo mecanismo alternativo, pero al final las partes también van a poder proponer diferentes soluciones y el árbitro tomar la decisión que crea más conveniente para ellos. Estas opciones yo creo que van más allá. Usted que lo vive día a día en el trabajo que tiene en la fiscalía, ¿el desgaste emocional es menor a que si nos vamos a un juicio largo, tedioso y costoso? Sí, por supuesto. Es menor porque
desde luego va a implicar una exposición de sentimientos, de diferentes emociones, porque la sesión, ahorita contesto la pregunta de Adrián, de cómo es la sesión, pero implica que las dos partes estén presentes. Desde luego, tú y yo tenemos un conflicto, en ocasiones lo menos que quiero es verte, ¿sí? Menos mantener un diálogo contigo. Pero a través de las herramientas que se aplican en la mediación, tal vez podemos romper esa rispidez, hacer que el conflicto baje, desescale, y en una sesión de 1 hora y media, 2 horas tal vez, o igual si se necesita una segunda o hasta una tercera sesión, ¿por qué no? Resolver un conflicto. Pero tal vez esas 3 sesiones las agotamos en un plazo de 1 semana, 1 semana y media. Tiempo en el cual un juicio ordinario, pues no lo agotaríamos. ¿Sí? A ver, pero antes de que me conteste, entonces aquí Sí. es la importancia del diálogo de las dos partes. Correcto. Sus ideas, sus pretensiones y validar sus emociones. Porque estamos en ocasiones acostumbrados que el seguir un proceso ordinario será conforme lo dice un código, conforme lo dice una ley, siguiendo diferentes actuaciones. Pero en la mediación, por lo menos se va a tratar, desde luego, en ocasiones no se puede, pero validar o convalidar esas emociones. Que la persona se sienta escuchada, ¿sí? Que lo que una persona me dijo, pues nada más es el delito fulano, que se centra en el artículo fulano. Aquí no, aquí ya hay un poco más de importancia en esas personas. Que incluso si tenemos un conflicto, pensemos que es mercantil, pero ese conflicto originó también problemas personales, podamos tratar de resolver ambas cosas. Tu asunto legal mercantil, pero también tu asunto personal, porque la justicia alternativa también busca la recomposición social. Justo ¿Sí? leí también que en este tipo de sesiones, por el tema emocional, se podía tener un terapeuta acompañando Ajá. a la persona, justo para prevenir este tipo de situaciones. Sí, correcto. El mediador o la persona facilitadora puede hacerse llegar de personas expertas cuando él mismo no pueda, digamos, ofrecer las herramientas o la información que las personas tienen. Otro de los principios de los mecanismos alternativos es la información. ¿Qué significa? Tú tienes yo, mediador, tengo la obligación, tú, usuario, tienes el derecho a que yo te informe absolutamente todo. Pregunta que me hagas, te la tengo que resolver. Claro, tal vez en ocasiones yo no la sabré, porque hay que aclarar que para ser mediador no necesitamos ser abogados nada más. Podemos tener alguna profesión afín al mecanismo que estemos agotando. Psicólogos, terapeutas familiares, psiquiatras, trabajadores sociales. ¿Maestras también sí. se puede? Por supuesto que sí. Sí se puede. Ya lo estoy visualizando. Claro, sí, hay que verlo como una fuente de trabajo, una fuente económica, por supuesto, porque pues nos podemos hasta certificar y tener centros privados. Pero bueno, ahorita tocamos esa situación. De acuerdo. Entonces sí se puede llegar a ese buen acuerdo teniendo ese buen entendimiento entre las partes. Entonces, ¿en qué consistiría una sesión de justicia alternativa? Y también nos gustaría que a la par nos dijera qué habilidades debe Ajá. tener el facilitador o el Ok. mediador, porque yo creo que por lo que nos está contando ahorita, no cualquier persona podría llegar a hacer que esa voluntad de las partes se diera, porque Ok. debe de ser difícil, sobre todo, no sé, en cuestiones penales, me imagino sí. que es la cuestión más... O para lograr Más delicada. acuerdos reales, ¿no? Sí. Sí, claro. Y- Acuerdos viables de cumplimiento. Y la verdad, el que se llegue a esto debe de ser algo difícil. Cuéntenos alguna experiencia o cómo empieza y cómo termina una sesión. Ok, bueno, a grandes rasgos. Primeramente tenemos una solicitud, ya sea presentada ante un centro de justicia alternativa o una carpeta de investigación. Se hará la derivación con el mediador o la persona facilitadora, donde se le solicita la aplicación del mecanismo alternativo, ¿sí? Entonces, la obligación de nosotros, los mediadores, es, ojo, no citar a las personas, es decir, no mandarles un citatorio propiamente, sino una invitación. Y ese documento, que aunque tenga el formato de un citatorio como los conocemos normalmente, No es obligatorio. no es obligatorio. Y allí se explica la naturaleza del mecanismo alternativo. Claro, por la idea que se tiene, por lo general las personas siempre dirán, me llegó un citatorio, pero bueno. A final de cuentas, el contenido es una invitación. ¿Cuál es la característica de una invitación? Si yo los invito a una fiesta, si van, qué bueno. Si no van,
no es responsabilidad. No pasa nada, porque yo contaba con ello, con que puedes ir, no Entonces, puedes si ir. no voy, no hay No problema. pasa nada. No, efectivamente. No hay sanción, no hay un apercibimiento. Interesante. Porque se trata de que las partes, desde la invitación, empecemos con la voluntad. ¿Cuál? De que vayas, ¿sí? Cuando van personas conmigo, yo es lo que les digo, necesito su voluntad, no para que lleguen a un acuerdo, que incluso hasta en ocasiones dicen, entonces, ¿para qué me citaste? Para dialogar, para platicar, y después de la sesión veremos si sale el acuerdo. Porque también quiero aclarar, una sesión llevada a cabo de pies a cabeza con todas sus partes y sus fases, aunque no se llegue a un acuerdo, pero si el mecanismo se desarrolló correcto, está bien hecha la labor de la justicia alternativa, porque no en todos los asuntos se van a llegar a acuerdos. Hay muchos elementos técnicos, jurídicos, personales, emocionales, hasta económicos que pueden impedir llegar a un acuerdo. ¿Y hay más sesiones o solo tienes una oportunidad para llegar a ese acuerdo? Ya que invitamos a las partes, podemos hacer sesiones preliminares con cada una de ellas para explicarles lo que es el mecanismo alternativo, sus efectos, sus alcances, qué pasa si se llega al acuerdo, qué pasa si no se llega al acuerdo. Y con una parte hacemos eso, con la otra parte lo hacemos y después tenemos una sesión en conjunto, donde ya por fin ambas partes, como nosotros aquí, estamos sentados en la mesa procurando que incluso la herramienta física sea una mesa redonda para generar ¿qué? La igualdad entre todos, ¿sí? Porque ni el mediador está en una superioridad. Aunque por costumbre la gente que va con una autoridad pues lo vea como eso, pero el trato es igualitario, ¿sale? Okay. Darle la misma oportunidad, que ese es otro de los principios, un principio de igualdad, ¿sí? De proporcionalidad, de equidad, para que ambas partes puedan expresarse. ¿Cómo se hace ya la sesión conjunta? Para ese entonces, nosotros ya tomamos sus datos en un documento donde se acepta sujetarse al mecanismo alternativo. Como lo dije hace unos segundos, no me estoy obligando a llegar a un acuerdo. Me estoy comprometiendo nada más a tener la plática, ¿sale? Y después de tener esa aceptación, porque si no está firmado el documento, no podemos avanzar, sino cómo hacemos constar el acto. Ya que lo tenemos, entonces vamos a continuar con la mediación, donde vamos a hacer la presentación como una especie de introducción, explicar lo que es el mecanismo alternativo, cuál vamos a utilizar en ese momento, cuáles son los principios que lo rigen, las fases de las que consta el mecanismo alternativo. Y bueno, después escucharemos a las partes para saber cuál es esa percepción que tienen del conflicto. La pregunta básica puede ser, señora Juanita, platíquenos qué pasó, ¿sí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál fue el conflicto que tenemos con doña Pachita? ¿Sale? Hay que tratar de no utilizar, palabras que sean un poco, que le resulten invasivas a las personas. No decir, ¿por qué delito venimos? No intimidarlos. Correcto. O que meramente lo vean como algo malo, como algo delictivo meramente, ¿sí? Porque hay que recordar, nosotros vamos a tratarlos como personas imparciales, neutrales. Y pues entre abogados entendemos que las víctimas en ocasiones en algo hubo una participación para desarrollarse ese conflicto que tenemos, ¿sí? Y ojo, no estoy criminalizando a las víctimas, porque no estoy utilizando la palabra delito, sino conflicto. Y en ocasiones el imputado puede decir, sí, yo participé de tal manera, en una gran escala, en una menor escala. Entonces, asentando esa igualdad, vamos a escucharlos en esa misma equidad de oportunidad, ¿sí? Platíquenos qué pasó. Y hay que ir haciendo preguntas exploratorias porque lo que queremos no es una confesión. Los mediadores no buscamos que la persona diga, yo lo hice, yo soy el culpable, yo soy el delincuente. Aparte de que está prohibido asentar por escrito ese tipo de cosas, no lo vamos a hacer. Porque la persona vino con nosotros a una solución, no que a que lo crucifiquemos. Simplemente, ¿qué pasó? ¿Qué más sucedió? ¿Usted por qué considera que se dio este conflicto? ¿A usted cómo lo hizo sentir? ¿Qué sensaciones, qué emociones le causaron? Y lo mismo lo hacemos con la otra parte, ¿sale? Esto yo les digo a las personas, no es para que yo propiamente sepa qué pasó y yo dar un veredicto, ¿sí? Es información que necesito que mutuamente entiendan para saber, ya escuché de tu boca, ¿cuál es el problema que tienes conmigo? Ya escuchaste de mi boca, ¿qué problema tengo yo contigo?
Porque en ocasiones llega la carpeta de investigación o el asunto que se deriva en materia en alguna otra materia, se sigue el proceso, pero ¿cuándo las partes tuvieron la oportunidad de dialogar? Tal vez nunca. Y hay muchas veces que las personas lo único que quieren son cosas sencillas. Hasta una disculpa, ¿no? Totalmente. Pídeme una disculpa, porque no me ofendiste en Facebook, allí mismo ponme esa disculpa. O ¿sabes qué? Yo nomás te pido 500 pesos de las lesiones, no creas que te voy a pedir algo más. Cuestiones viables que incluso muchas veces a la otra parte le hace decir, ¿cómo? Tan sencillo lo pude haber solucionado y ya estuve desgastado meses económicamente y anímicamente. Correcto. Después de eso vamos a pasar a una siguiente fase, donde justamente vamos a explorar cuáles son las ideas que cada parte tiene para llegar a un acuerdo. Yo les digo, hagamos una lluvia de ideas, porque ninguna propuesta está descabellada, ¿sí? Y ninguna propuesta se puede descartar, porque al final de cuentas, de las 10 que tú digas, de las 10 que tú también digas, vamos a obtener una que tú digas, mira, con esta yo estoy de acuerdo y tú, también con esta estoy de acuerdo, ¿sale? Entonces, yo siempre les digo eso, echen a volar su imaginación. El requisito es que lógicamente las propuestas que hagan y lo que traten de pactar pues va a ser totalmente legal y viable. Sí, totalmente, y proporcional, ¿sí? No vamos a aceptar una propuesta que diga, pues mira, por las lesiones simples que me causaste, que de acuerdo a la clasificación jurídica les llamamos de no y menos, no ponen en peligro la vida de la persona, tardan menos de 15 días en sanar, te pido 10 millones de pesos. La propuesta la puedes hacer, pero debemos de ver la procedencia, la proporcionalidad, porque no por ser imputado, ¿sí? Que para efectos de un mecanismo alternativo se llama requerido y la víctima en la carpeta se llamaría solicitante, también en un mecanismo de otra materia, no por ello alguien está en desventaja, ¿sí? Debemos de buscar eso. Entonces la proporcionalidad y la legalidad. Ya que ambas partes hayan dicho, mira, tú me propusiste 10,000 pesos, yo lo acepto, entonces el mediador tendrá que preparar el acuerdo reparatorio o el convenio con las condiciones del cumplimiento, ¿sí? Okay. Ejemplo, fulano de tal se solicita la cantidad de 10,000 pesos como reparación del daño. Fulano de tal acepta esa propuesta, en este momento lo está entregando en efectivo o lo va a entregar en 15 días, a las 2 de la tarde, tal fecha, etcétera. Entonces, profe, ¿sí son seguros los acuerdos logrados en mediación y conciliación? Sí, totalmente. Tiene que ir por escrito. Cualquier acuerdo que se llegue, obviamente, ante una autoridad, pues tiene que ir por escrito, con las condiciones que las partes pacten de acuerdo a lo que la ley diga, ¿sí? Si es un asunto que su cumplimiento se da en ese momento, pues en ese momento se firma y se acabó el asunto. Si es un asunto que, bueno, vamos a cumplirlo en un mes, el asunto quedará detenido un mes hasta que se cumpla, le informemos a la autoridad, si es un ministerio público, si es el juez quien deriva, si es un centro privado, llevamos ese acuerdo a validación y en ese momento tiene todos los efectos legales. Si es en materia penal, el efecto principal es la extinción de la acción penal. O sea, ya no hay delito que perseguir, Ministerio Público ya no va a investigar nada, archivamos el asunto. Si es en otra materia civil, el efecto tendrá como una cosa juzgada, como una sentencia prácticamente inamovible en este caso, ¿sí? Y allí, ya se terminaría el mecanismo alternativo. A grandes rasgos, esa es una sesión. Y por ejemplo, si la persona que acordó el acuerdo no cumple con él, digamos que fue a tiempo posterior, no cumple con el acuerdo, ¿qué pasa en esos casos? ¿Pueden volver a recurrir a la justicia alternativa? Ok, vamos a tocar la materia penal en este caso, ¿sí? El efecto es, llegas a un acuerdo, extinción penal, se acabó el asunto. Pero llegas al acuerdo y no lo cumples, vamos a activar algo que nosotros le llamamos seguimiento del acuerdo, donde tenemos que impulsar que se cumpla. ¿Cómo? Pues a través de todas las herramientas de las que dispongamos. Le podemos mandar un citatorio, un apercibimiento por WhatsApp, a su domicilio, hacerle llamadas telefónicas, visitas también, entre otras cosas, como para decirle, oye, ya te pasaste de la fecha, tienes una oportunidad, cumple. Porque hay que ser críticos en este sentido. A todas las personas, todos los humanos, todos los ciudadanos podemos tener un inconveniente, ¿sí? Aunque yo me haya comprometido contigo a darte tu dinero en tal fecha, algo pudo haber pasado. Y no es que tú seas malo,
Simplemente son inconvenientes que yo creo que a todos nos ha pasado. Por eso la ley dice, vamos a tratar de que se impulse su cumplimiento. Si de plano no hay manera de lograr que la persona cumpla, el efecto será levantar el incumplimiento, o sea, un registro que diga que no cumplió, remitírselo a la autoridad para que 2 efectos. 1, el proceso penal continúe contra esa persona como si no se haya celebrado acuerdo alguno. Y número 2, que esta persona por incumplir con el acuerdo, ejemplo, por el delito de lesiones, ya no puede volver a celebrar ningún acuerdo reparatorio por ningún delito, ¿sí? Así tenga un accidente muy simple que diga, no hay problema, me van a mandar a mediación y firmo, no va a poder porque ya incumplió un acuerdo previo. ¿Hasta cuándo se le quita ese castigo jurídico, digámoslo? Solamente que se ha llevado a juicio y sea absuelto. Okay. Si no, seguirá, digamos, esa situación. Si el incumplimiento se da en algún otro proceso de índole civil, etcétera, si el asunto lo había suspendido el juez, tendrá el mismo efecto de, bueno, no cumpliste, vamos a reiniciar donde nos quedamos. Y si es un asunto sometido en algún centro particular o un centro privado, perdón, en este caso, digamos que dejan a salvo los derechos de la persona que solicitó ese servicio para que ejerza la acción legal que corresponda, ¿sí? ¿Cómo funcionan estos centros privados? Porque hemos visto que últimamente, a lo mejor decimos, se puso de moda la justicia alternativa. Ajá. Antes no lo conocíamos o no veíamos abogado experto en justicia alternativa. Uh-huh. ¿Cómo es que funcionan y qué tanta validez tiene? Ok. Los centros privados están avalados, hablo de Jalisco, por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, dependiente del Poder Judicial. Ellos periódicamente imparten cursos, diplomados de actualización, de conocimiento en los medios alternativos o en la justicia alternativa, y después tú puedes aspirar a solicitar una certificación, ¿sí? Con los requisitos que la ley y el IJA te imponga, para que tú puedas abrir un centro privado, ¿sí? Entre varios requisitos de ley, pues también uno es que tengas un espacio adecuado, porque hay que tener una sala de mediación. ¿Sí es fácil acercarse a un centro de justicia alternativa? Totalmente, ¿sí? Es como solicitar una copia fotostática, en la papelería. Es así de simple. Desde luego, los centros privados, como la palabra dice, son privados, son abogados privados o trabajador social, lo que sea, van a cobrar, ¿sí? Pero son precios accesibles. Es un ejemplo, Pero puede ser que un mediador privado te cobre por ese convenio 6,000 pesos, 7,000 pesos, 10,000 pesos, que se oye una cantidad elevada. Pero si lo comparas con los meses y meses y meses que te va a durar otro procedimiento, que vas a tener que pagarle a un abogado, que claro, para eso el abogado tiene que cobrar, es su trabajo, pero tú tienes acceso a tú solo tratar de solucionar tu conflicto. Entonces, haces esa comparativa, pues desde luego va a ganar la justicia alternativa en este caso, ¿sí? Okay. Pero acercarse a un centro privado sin ningún problema. Okay. Hay que, cumplir con ciertos requisitos que el IJA impone porque te dan un número de certificación. Por ejemplo, su servidor va a tener el centro de mediación número 527 con sede en Arandas, Jalisco. Como las notarías, digamos. Exactamente, podríamos decir como una especie de plaza, ¿sí? Donde incluso podemos tener una colaboración. ¿En qué sentido? Tal vez yo tendré un cliente en Lagos de Moreno que él me diga, oye, mediador, quiero que tú me atiendas. Pero ¿puedes venir a Lagos de Moreno? Sin problema. Yo puedo contactar un centro privado, solamente avisarle, oye, ¿me prestas tu centro para yo hacer el mecanismo alternativo? Darle vista al IJA, al Instituto de Justicia Alternativa, y podemos estarnos desplazando entre municipios, ¿sí? No habría ningún inconveniente en ese sentido. Ah, ok. Oiga, profe, en este caso que, por ejemplo, ¿qué nos recomienda usted? Que muchas de las veces llegamos enojados, llegamos nerviosos a un centro de mediación. En este caso, ¿qué recomienda usted a la ciudadanía? ¿Cómo tomar esta parte, no? Muy bien. Lo complemento con la pregunta que Carolina me había hecho, las habilidades. Desde luego, hay que entender que lo que tratamos de resolver es un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Pues un problema. ¿Qué es un problema? Un desacuerdo entre las partes. Y el conflicto es una situación inherente al ser humano. Desde
hablando épocas prehistóricas, siempre ha habido un conflicto, ¿no? Sí, sí. Y lo seguiremos teniendo. Esa es la causa por la cual existe el derecho, y existimos los abogados. Entonces, por eso debemos de someter esto a una persona neutral, alguien que no esté inmersa en el conflicto. Si dos hermanos están peleando y llega un tercer hermano, pero que obviamente vio el conflicto, vio el problema, por mucho que diga yo los ayudo, soy imparcial, no creo que suceda. Entonces necesitamos esa tercera persona imparcial que debe de tener templanza como herramientas, pues tranquilidad, respeto, un trato cordial, escucha activa, es decir, escuchar más de lo que hables, participar solamente en las situaciones muy oportunas que tú creas, hacer las preguntas adecuadas, correctas al momento, obtener la información que solamente te ayude a clarificar ese conflicto, porque muchas veces lo que las partes platican no todo funciona, ¿sí? La labor del mediador también es eso, como ser un filtro. De todo lo que me dijiste, quitamos lo negativo, quitamos lo que no funciona, solamente nos quedamos con lo positivo, entre otras actitudes más. Pero desde luego, hay dos personas que están con un temperamento alto, yo no puedo gritarles, yo no puedo ponerme a su nivel de conflicto porque no vamos a salir de lo mismo. E importante, la persona va por una solución y llego con alguien que no me escucha, no me entiende, no me comprende, está igual o peor a como yo vengo, gracias, por eso las autoridades nos sirven, ¿sí? Entonces, o es una percepción, necesitamos eso, templanza, buena voluntad, escucha activa, para ir bajando ese conflicto que las partes tengan, ¿sí? Que incluso, vuelvo a lo que dije hace unos minutos, aunque no lleguen a un acuerdo, pero por lo menos las partes entendieron qué fue el mecanismo alternativo, saben que si una ocasión no se pudo, para la otra la podemos agotar sin ningún problema. Es que yo soy bien enojón. Y claro, yo soy bien enojón y tú no te dejas, pero después de la sesión ya entendimos que por lo menos... ¿Me tengo que bajar? Correcto, queremos llegar a un acuerdo. Mediador, danos otra cita. Tal vez para la siguiente ya vengamos, perdón, en una mejor disposición. Más tranquilos, ¿sí? Ya no voy a llegar alterado, gritando, hablando groserías, ¿por qué no? Para la próxima, licenciado, ahora sí, estoy tranquilo. Aquella persona también, ya podemos dialogar de una mejor manera. ¿Ha habido ocasiones en que tenga que recurrir a solicitar seguridad pública en alguna mediación que haya llevado a cabo? Curiosamente, a lo mejor no me la creen, pero no. En mi trayectoria como facilitador, no he requerido que una fuerza pública me apoye, ¿sí? Ya sea una municipal, un policía investigador, no lo he necesitado. Lo más que he llegado a hacer es simplemente detectar que no hay manera de que la persona pueda participar en el mecanismo alternativo, pedirle que se retire. Así de simple, de sencillo. Pedírselo yo. O que las personas en ocasiones dicen, sabes que ya no quiero continuar aquí, ¿puedo irme? Sin ningún problema. Recuerden el principio esencial, la voluntad. Si no quieres estar aquí, no te puedo obligar. No tienes por qué estar. Retírate. El MP me preguntará, oye, ¿qué pasó? Bueno, yo le haré un informe de la situación ocurrida o el juez si me lo solicita, pero no puedo obligar a las personas de ninguna manera. Es lo más raquítico, digamos, que me ha tocado en mi experiencia. En el episodio anterior nosotros estuvimos hablando sobre accidentes de tránsito. Hablábamos un poquito sobre si tienes un accidente y desgraciadamente desvives a una persona, haces reparación del daño. En el caso de que tú desvivas a una persona, pero que tenías la voluntad de hacerlo, ¿hay justicia alternativa? Yo puedo decir, oye, yo desviví a tu hermano y pero te voy a dar $1,000,000 de pesos si no me denuncies. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿se puede? ¿O solamente reparación del daño en casos, por ejemplo, de un homicidio culposo? Ok. Para responder la pregunta, voy a señalar lo que la ley penal nos dice, ya que nos metimos a la materia penal. El artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la ley que regula la parte procesal de la materia penal, o sea, cómo es el trámite en general, allí nos dice qué tipos de delitos son los mediables, ¿sí? ¿Cuáles? Número 1, todos los delitos de querella, aquellos que el código nos dice que esa es su perseguibilidad, son mediables. Número 2, todos los delitos en el apartado de patrimoniales donde se hayan cometido sin violencia sobre una persona. ¿Hecho? Y número 3, el ejemplo, todos los delitos culposos.
Hay personas, estudiantes, que también se sorprenden cuando me dicen, ¿todos los culposos, profe? Todos los culposos. Pero en el accidente fallecieron 10 personas sin ningún problema. Pero chocó 10 camionetas, no hay problema, ¿sí? Y quedaron 20 lesionados, no hay problema, porque tenemos una característica, que ese hecho delictivo se cometió sin voluntad, ¿sí? Entonces, por lo que quieran ustedes, drogas, alcohol, una imprudencia, una falta de reglamento de vialidad, pero no hubo voluntad de que esa situación ocurriera. Entonces, si hay una persona fallecida, sí se puede acudir ante un mecanismo alternativo entre la persona probablemente causante y las personas que sean ofendidos respecto a la persona fallecida. Y sin ningún problema. Oiga, profe, ¿y conoce un parricidio ahí, por ejemplo? En este caso no. Porque no entra dentro de los 3 tipos de delitos que mencioné. Estamos ante un delito oficioso, bastante grave de hecho, totalmente. Entonces no es de querella, porque es de oficio, no es patrimonial, no entra allí y mucho menos va a ser culposo. Esos asuntos no van a proceder a un acuerdo reparatorio. En materia penal, habría que analizar si procede a otra solución alterna, que será una suspensión condicional del proceso, o si no alcanza, de acuerdo a los requisitos, pues podemos optar por un procedimiento abreviado. No podemos agotar ninguno de estos que menciono, pues vámonos a juicio. Pero en todos los demás podemos llegar a un acuerdo, aunque, hablando de accidentes, aunque parezca muy aparatoso, si hay voluntad de las partes, se puede solucionar. Entonces aquí habría algo esencial. Si es violencia, no hay manera de justicia alternativa, ¿cierto? En delitos de orden patrimonio, del patrimonio, ¿sí? Okay. Daño en las cosas, robo, fraude, abuso de confianza, entre otros más. Muy bien. ¿Alguna experiencia que usted haya tenido y que lo haya marcado para bien o para mal dentro de las conciliaciones en las que usted ha estado? Ok. Siempre cuento esta anécdota porque justamente me agrada por lo que ocurrió. A una persona en una colonia, digamos de las que conocemos comúnmente aquí en Arandas, pues más marginadas, un vecino le roba un juego de utensilios de cocina, ¿sí? De esos que creo que le llaman peltre, de esos azules, ollas, cacerolas, etcétera. Y va y denuncia. Entonces, hablo de que esto fue hace cerca de 10, 11 años aproximadamente. Parece ser como que nadie le hacía caso, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que el asunto me lo deriva el Ministerio Público, porque aparte de ese es un asunto patrimonial, sin violencia, de una cuantía muy menor, pues el Ministerio Público dijo, vamos agotándolo con la justicia alternativa, ¿sí? ¿Qué pasó? Mandamos invitar a la persona, a la mujer, mandamos invitar al vecino señalado, y después de la plática el vecino voluntariamente nos pidió una nueva fecha, se la dimos, va y le entrega sus ollas, ¿sí? ¿Qué fue para mí? En ese momento, pues un asunto como cualquier otro. Hay que aclarar, hay que ser también neutrales con nuestros sentimientos, ¿sí? El asunto lo haré en beneficio de ti, ciudadano, pero no es mío. Pero fue imposible no enternecerse un poquito cuando vimos que la señora empezó a llorar, porque mencionaba que entre sus bienes que tenía, que eran muy pocos, pues sus ollas eran muy importantes, ¿no? Claro. Algo que cualquier persona diría, ¿cuánto va a costar eso? 300 pesos, 400 pesos, pero para la señora era parte de su patrimonio, ¿sí? Así es. Entonces, allí fue uno de los asuntos por los cuales dije, de una manera tan sencilla se pudo arreglar algo que le pudo haber, si no fuera a través de la justicia alternativa, le pudo haber salido caro, en todos los aspectos a la persona, desgastante, incluso hasta desolador, ¿no? En el sentido de que la persona pudo haber dicho, tanto trámite para lo que necesito, tanto trámite sabiendo quién fue, o por lo menos a quién yo responsabilizo. Y fue uno de los asuntos que me, digamos, marcó por la importancia de lo que yo comprendí que tuvo ese mecanismo alternativo, ¿sí? Aquí hay algo importante que rescatar, que en justicia alternativa no se minimiza a nadie. Ni los sentimientos, ni lo que está buscando la persona, la reparación que la persona quiere. Eso es algo importante que hay que rescatar de este tipo de justicia, esta herramienta que va más allá, porque creo yo que va
un poco más allá hacia los sentimientos, hacia las emociones de las personas que a lo mejor un juicio normal. Y otra cosa que ahorita se me viene a la mente es cómo la justicia alternativa evita problemas mayores. Yo creo que todos hemos escuchado este caso de la señora que sus renteros no se querían salir de su casa, y ella fue, desvive a uno de ellos y ahora está presa. ¿Ahí había alguna opción en justicia alternativa para arreglarlo? Sí, por supuesto. Estábamos ante un asunto del orden civil. Lo que la persona quería es que le desocuparan su casa habitación. Pudo haber solicitado ella, ¿por qué no? Incluso quien vivía en la casa pensando que el derecho es mío, no de la señora, cualquiera de los dos, haber solicitado un mecanismo alternativo en justicia alternativa, o desconozco, pero si ese asunto ya lo tuviera alguna autoridad, ¿sí? De acuerdo, muchachos, a disposición constitucional y de derechos humanos, materia de tratados internacionales, todas las autoridades están obligadas a propiciar el mecanismo alternativo sobre cualquier otra formalidad. Aunque ya esté el juicio en curso. Claro. Interesante. Habrá algunos, digamos, unas etapas en las cuales tal vez ya no pueda proceder, pero estamos hablando que para que no proceda ya el asunto tuvo que haber avanzado bastante. Pero en este caso, pensando que la señora fuera la que dijera, bueno, ¿para qué complicarme la vida? Voy a tratar de buscar una solución alterna, algo más sencillo. Voy con el abogado que me está llevando el asunto, con el juez que lo está trabajando, y estarían obligados a darme esa opción. Y repito el mecanismo como mencioné, citamos a esta persona, citamos a la señora, tal vez a través de ese entendimiento del que escúchame a mí, cuál es la situación, qué es lo que yo quiero, ya te escuché a ti, probablemente se pudo haber solicitado, mira, ¿tú estás dispuesto a salirte? Sin problema, no puedo ahorita, ¿ok? Hay que ceder ambas partes para llegar a un acuerdo. ¿En qué cedes tú? En que te vas a salir. ¿En qué cedo yo? Exacto, te doy 3 meses, ¿te parece? Es más, ¿me estabas pagando la renta? Ya no me la pagues en lo que te sales. El chiste es llegar a esa solución, y se pudo haber salvado una vida humana, como pues ya vimos el triste final de lo que sucedió. Pero desde luego un asunto así puede ser sometido a la justicia alternativa. Muy interesante punto de vista en ese caso. Muy bien, pues profe, también queremos comentarle que nuestra gente es muy importante y que si nos ven en la calle con este logotipo de Voz Legal, pues estamos haciendo preguntas a nuestra gente. Muy bien. Y la gente generó preguntas, claro. Sí, salimos a las calles como siempre en cada uno de los episodios y hablamos con ellos acerca de las preguntas que tienen específicamente de justicia alternativa. Recuerden que nos pueden también preguntar en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Ahí nos han escrito también y sobre todo hemos querido ser cercanos con la gente, salir a las calles y ver esas preguntas. La primera es de Lupita Castellanos. Vamos a ver qué nos pregunta. ¿La mediación es gratis? Muchas gracias, Lupita, por tu pregunta. Ya vimos un poquito acerca de si es gratuito, pero maestro, específicamente, ¿en qué casos sí es gratuita y en qué casos no? Muy bien. ¿En qué casos sí es gratuita? Cuando la derivación la hace una autoridad, un asunto que ya se está trabajando con un juez o el Ministerio Público en este caso. ¿Por qué? Porque los centros de mediación, tanto de fiscalías como del Poder Judicial, ya dependen de ellos, ¿sí? Del gobierno. Entonces, es un servicio gratuito en este caso, ¿sí? ¿En qué caso sí pudiera tener un costo? Cuando nos acercamos a un centro privado, porque hay que pagar los honorarios de la persona facilitadora encargada del convenio, en este caso, pero son costos accesibles comparándolo con todo lo que implicaría un proceso ordinario. Entonces, ¿es gratuita la justicia alternativa? Casi sí, vamos a dejarlo allí, ¿sale? Lupita, ahí está tu respuesta. Y bien, ahora vamos con la pregunta de Diana Franco. Vamos a ver cuál es su duda. ¿Puedo llevar abogado a una mediación? Muchas gracias, Diana, por tu pregunta. Creo que es una pregunta que muchos tenemos, porque bueno, lo primero que hago cuando tengo un conflicto es buscar un abogado, pero si ya me fui por esta herramienta de justicia alternativa, ¿puedo llevarlo conmigo, hacerme acompañar de él? Sí, la respuesta es sí. Hay que hacer destacar que el abogado, por su formación profesional, ya debe de saber de soluciones alternas, justicia alternativa, etcétera, ¿no?
Claro, habrá abogados que optan por llevar los procesos contenciosos, pero también es un deber de él informarle a su cliente cuáles son las mejores herramientas. Entonces, si la persona decide acompañarse del abogado, no habría ningún problema. La única regla es que ambas partes deben de contar con abogado para que ellos puedan estar presentes en la sesión. Si una parte tiene el suyo, la otra parte no, quien sí viene acompañado tendrá que decirle, abogado, espérame aquí afuerita, no puedes entrar en la sesión porque se rompe el principio de igualdad, ¿sí? Desde luego una persona sola frente a otra con un abogado, o por qué no, hay personas que llevan 3 o 4 abogados, tan solo el número de personas ya es una desventaja, totalmente. Okay. Entonces, en este caso, tendríamos que decirle al abogado que nos espere, hacer mencionar que si tiene alguna duda la persona, abogado o Jaime, como sea, ¿me permites salir un momento a consultar a mi abogado? Sí, no habría ningún inconveniente, ¿sí? Okay. Hay ocasiones donde yo les permito a los abogados participar cuando considero que esa participación va a ser de provecho, con el permiso de las partes, ¿sale? Fulano y fulano, ¿me permiten que el abogado participe? Sí. Si uno habla, el otro también habla. Equidad en todo momento, ¿sale? Okay. Pero ya de todos modos, también cuando personas me preguntan, ¿es obligatorio llevar al abogado? Allí la respuesta es no, okay, porque el mecanismo alternativo es de las partes. Yo les digo, el abogado sabe, es experto en cuestiones de derecho, pero en cuestiones de lo que tú quieres, de lo que tú sientes, de cómo te conviene de la mejor manera solucionar, él no lo sabe, solamente lo sabes tú. Como todo, hay personas que digan, me ahorro ese honorario del abogado, voy solo, o personas que dicen, sin problema, aunque le pague y me espera afuera para sentirme jurídicamente protegido, ¿sí? Okay. A mí me surge una pregunta de esto. Sí. ¿Cualquier abogado puede intervenir en las sesiones o tiene que estar certificado, al igual que los que aplican la justicia? Muy buena pregunta. No necesitan estar certificados. De hecho, la ley no impone un requisito más que ser abogado, licenciado en Derecho o la carrera afín, depende de la denominación, y que se acredite con su cédula profesional. Entonces, no necesita. ¿Por qué motivo? Porque el mecanismo alternativo tal cual no lo está llevando el abogado, ya lo está llevando la persona facilitadora. Y la labor del abogado es esclarecer dudas jurídicas que a su cliente le pudiera surgir, más no respecto al mecanismo alternativo. Que si me lo preguntan, yo siempre sugeriría que el abogado se prepare en el mecanismo alternativo, ¿sí? Y no me puedo hacer acompañar entonces de una persona que no sea abogado. Hay casos donde tú puedes estar acompañado de una persona de tu confianza. Por ejemplo, no sabes leer y escribir. Desde luego necesitas a alguien que te dé esa confianza, avale los documentos que vas a tener que firmar o estampar tus huellas, depende de la situación. También por protocolo, en el mecanismo alterno, personas que tengan más de 60 años y que por alguna condición propia no puedan, digamos, valerse al 100%. Oiga, y por ejemplo, un sordo mudo, o sea, ¿puedo llevar a alguien que te interprete en lenguaje de señas? O... Lo correcto sería buscar nosotros un intérprete oficial, ¿sí? Certificado en lenguaje de señas. Lo mismo pasa con personas invidentes, entre otros ejemplos más, ¿no? Personas indígenas que necesiten intérpretes. Sí. Y los de la tercera edad entonces pueden ir con acompañante. Correcto, sí. Aunque hay que respetar también la autonomía. ¿En qué sentido? Me ha tocado personas de la tercera edad que yo les comento esta opción y me dicen, licenciado, yo me valgo por mí solito, yo no necesito a nadie más, pero como yo ya se lo informé, yo hago constar por escrito que no necesita una asistencia, ¿sí? Asuntos, por ejemplo, que por la delicadeza de lo ocurrido tal vez la persona esté emocionalmente afectada, depende de la situación, yo sí le voy a permitir que se haga acompañar de alguien. Ojo, estos acompañantes de nueva cuenta no participan de ninguna manera, simplemente es como un apoyo moral, anímico en este caso. Y de ahí en más, si yo tengo menos de 60 años, sé leer y escribir, comprendo todo, no tengo, digamos, algún problema físico, cognitivo en este caso, vienes con abogado, solo el otro. Vienes solito, tú solito, desarrollas el mecanismo. Y en caso, por ejemplo, que sí necesiten un acompañante y la otra persona no lo requiera, ¿se le permite por el solo hecho de la igualdad o se dice, no, esta persona tiene una condición auditiva y ella sí va con un acompañante, pero tú no? ¿Eso
¿Pasa? Sí, correcto. Justamente porque allí, a más que hablar de igualdad, que es que cada parte tenga el mismo acceso, en este caso hablaremos de equidad, que cada persona se le dé la herramienta proporcional a la necesidad que tenga, ¿sí? Pongo un ejemplo. Tal vez yo soy doctor en Derecho, entiendo perfectamente el mecanismo alterno, pero la persona con la que voy a tener la mediación tal vez tenga de escolaridad 3er grado de primaria. ¿Hay una desventaja? Por supuesto que la hay. Aunque, sin demeritar, que hay doctores en Derecho que les falta, ¿sí?, por hablar cualquier grado académico, y hay personas con 1º de primaria que son demasiado cultas. Sí. Pero también es otra de las labores del mediador, irle tanteando en qué casos necesitamos proporcionar la participación de cada uno de ellos. Entonces, como en este caso, oye, es que es invidente, necesita su persona de confianza, sí, sin problema puede estar aquí. Oye, ¿y mi persona de confianza la necesitas tú? Okay. No, yo no necesito. Perfecto, entonces usted participa. ¿Cuál es la garantía? Que sea como sea la situación, la persona de confianza no participa, ¿sí? Okay. Y bueno, la tercera pregunta viene de redes sociales. Ustedes saben que nosotros decidimos los temas, le platicamos, licenciado, los temas que tratamos aquí lo decidimos de las preguntas que nos hacen o los comentarios que nos hacen llegar de nuestro público, de nuestra audiencia que nos ve en redes sociales. Sí. Y es el caso de Mariana Rodríguez. Ella es estudiante de abogacía. Ajá. Y nos pregunta si la justicia alternativa tiene carácter de cosa juzgada. Ok. En materia que no sea penal, sí. El convenio puede elevarse a un rango de cosa juzgada, que lo podemos asimilar a una sentencia firme, donde las partes ya solucionaron su asunto, pero que ya es inamovible. Entonces, en ese caso sí. En materia penal, ya lo dijimos, no, hasta que se dé el cumplimiento, el efecto es una extinción de la acción penal, porque el asunto pues no va a trascender más allá, no va a ir a un juicio, vamos a llamarlo. ¿Cómo le podríamos explicar a nuestra audiencia qué es la cosa juzgada de forma clara y fácil de entender? Ok, sería ese proceso o esa controversia jurídica que ya agotó todas las fases o todos los momentos procesales por los cuales ese asunto debió de agotarse, pero que una vez llegando a una solución, voy a hablar de una sentencia, agotamos también la posibilidad de recurrirla, es decir, no estar de acuerdo con ella y presentar algún recurso, ¿sí? Pero una vez agotado, es decir, ya no tenemos alguna herramienta para tratar de combatir esa decisión, esa sentencia causa estado, queda ya como firme, ya no podemos moverla, modificarla. Si acaso, depende de la situación, que son infinidad de supuestos, podremos recurrir al amparo, ¿sí? Pero ya es otra situación, que ya no, ya sería un medio de control constitucional. Pero en ese proceso, lo que el juez dijo, ya queda de manera inamovible, ¿sí? Esa sería la cosa juzgada, que ya pasó por ese proceso. Ok, entonces podemos ya casi concluir. Se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Sí. Y creo que ha sido un tema muy interesante, pero sí dejarle claro a la gente que es una herramienta que nos sirve realmente, que no es algo que podemos decir, no, yo mejor me voy por el juicio, porque a veces lo sentimos como más seguro. Ya vimos que es un método totalmente seguro, totalmente viable y que muchas veces nos evita millones de problemas en una sola audiencia. Entonces, invitarlos a que conozcamos más de esta herramienta que tenemos. Y antes de cerrar, me gustaría que nos dijera la audiencia algo que se nos haya pasado, que sea muy importante conocer en respecto a este tema, o alguna experiencia extra o alguna recomendación a nuestro público de cómo debemos de llevar este tipo de justicia alternativa. Sí, pues comentarle a las personas que nos están viendo, invitarlos a que cuando tengan algún conflicto de la naturaleza que sea, se acerquen con alguna autoridad, con su persona de confianza, porque no, tal vez ya pasó por un proceso así, con su abogado, y que siempre opten por una solución amistosa. Hoy en día los conflictos, los juicios, las peleas legales, solamente cuando lo demás no se pueda solucionar de otra manera. E incluso comentar que aunque parezca que no, la mediación y la justicia alternativa está más presente hoy en día de lo que pensamos. Ya hay mecanismos alternos en materia escolar,
en asuntos ya juzgados con personas privadas de la libertad en una prisión tal cual, también hay justicia alternativa allí, en materia penal, civil, los jueces municipales también lo hacen, el personal del DIF hace una gran labor también tratando de solucionar asuntos familiares. Entonces la invitación es esa, que tratemos de los profesionistas que nos dedicamos a ello o aspiramos a, pues irnos preparando más en ese sentido, darles mejores herramientas a nuestros clientes para que el asunto se resuelva a ellos de una mejor manera, también para nosotros, ¿sí? Es muy desgastante para el abogado llevar asuntos de meses, años, con la salvedad de que no sabes si te paguen, si te van a pagar, te revoquen, no. Entonces, el que lleves una herramienta más sencilla al cliente va a hacer que lo conserves como cliente. ¿Por qué? Porque el abogado me da una muy buena solución. Si no es con el abogado, acérquense al Ministerio Público, la policía, el juez municipal, estas diferentes autoridades que pues tratamos de propiciar el sano entendimiento entre las partes. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias. Queremos hoy agradecer a nuestro invitado, que de verdad quedo yo impactado por todas las respuestas. También agradecer a nuestra gente que día con día ve nuestros episodios. Pero también quiero agradecer de una manera muy especial, maestro, su entrega, su participación en este episodio, ¿no? Es que nosotros lo conocimos a usted como nuestro maestro. Sí, como maestro. Ya estamos a nada de graduarnos como abogados y a él tuvimos el privilegio de tenerlo con su experiencia y sus conocimientos, de tenerlo como profesor. Y es alguien que ustedes ya vieron totalmente preparado. Y yo creo que el cómo nos habla usted de este tipo de alternativas nos da confianza de buscar justicia alternativa, porque vemos cómo buscan las soluciones fáciles, las soluciones que emocionalmente le hagan bien a las personas, y eso es algo que se agradece de un servidor público. Eso es algo de reconocer. Agradecerle por habernos transmitido sus conocimientos a nosotros, a nuestra audiencia, y sabemos que también es abogado litigante. Entonces, si quiere darnos sus redes sociales, dónde lo podemos encontrar, teléfono, demás, dónde encontramos al abogado que nos puede llevar a una solución fácil. Ok, bueno, me voy a reservar datos personales, sí, claro. ¿sí? Por la actividad laboral que tengo, pero sin ningún problema, aunque al inicio de la plática dije que mi actividad debe de iniciar forzosamente con una carpeta de investigación, yo no tengo ningún problema en que algún ciudadano tenga alguna duda de cómo solucionar un conflicto. Pueden buscarme en las oficinas de la Fiscalía del Estado, sí, pregunten por su servidor, y sin ningún problema yo puedo darles la información que necesiten. Allí me pueden encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos muy contentos sabiendo que la justicia nos escucha en todos estos tipos de casos, y nos gustaría darle un pequeño reconocimiento por habernos acompañado el día de hoy. Nuestro eslogan Voz Legal, el podcast, para usted, como un pequeño detalle. No es algo, sabemos que no es algo tan significativo económicamente, pero sí emocionalmente para nosotros. Que usted está aquí es muy importante y se lo agradecemos de esta manera. Bravo, un aplauso para maestro, abogado Jaime. Y antes de irnos, maestro, yo siempre termino con una frase impactante. Matona. Una frase matona. Maratónica, piresca y de todo. ¿La quieres escuchar, maestro? Sí, claro, adelante. ¿Tú, Caro? Sí. ¿Tú, Oscar? Vamos con la frase matona. Sí, pues la frase matona es la siguiente, señores y señoras. La frase matona es: la verdadera justicia no solo se castiga, también se repara, sana, reconstruye y tiene una mejor convivencia. Esa es nuestra frase matona. Y bueno, no nos podemos ir sin agradecer a nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador oficial de este episodio, Casona Colibrí. Agradecemos a Casona Colibrí y seguimos invitando a casas patrocinadoras quien se quiera unir se quieran unir a nuestro proyecto. Bienvenidos, ¿no? Sí, para hacer llegar a toda la gente estos conocimientos legales que muchas veces nos asustan, pero que hemos empezado a ver que son claros, que son sencillos y que llevan una solución fácil y eficaz para todos los problemas que podamos tener. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Nosotros fuimos Caro, Adrián y Oscar. Recuerden
recuerden también nuestras redes sociales, nos encuentran todo con mayúsculas, Voz Legal el podcast en Facebook, TikTok, Instagram, Spotify, por si no nos pueden ver y nos quieren escuchar cuando van manejando, y en YouTube activen la campanita, denos seguir, por favor, para seguir creciendo con esta comunidad que es en apoyo para todos ustedes. Y recuerden que nosotros somos Voz Legal el podcast, la ley en tus oídos, el poder en tus manos. Hasta la próxima. Bye. Voz Legal.